que vinieron a escuchar. Nosotros somos padre e hija. Yo soy padre. Sí, somos libreros ambos desde, la librería está cumpliendo 40, yo crecí ahí, el jefe de alguna forma también. Un poco la idea de esto es charlar brevemente entre nosotros, hacer algo así como una doble entrevista para dar cuenta un poco de lo que han sido estos 40 años de librería, de vida con los libros, de contacto con este mundo, y un poco para agradecerle a los amigos que han sido parte de este camino, por un lado, por otro para presentar un poco lo que es la librería para aquellos que quizás no sean tan amigos pero puedan serlo, charlar un poquito, sencillamente. Y bueno, acá al costado están pasando las fotos de la historia de la librería. La mayoría de las fotos son de un gran fotógrafo, Alejandro Guyot, que ha hecho el recorrido de toda la librería a través de muchísimos años. Y van a ver grandes escritores argentinos e internacionales que han pasado por la librería. Así que en un momento, si lo ven, están ahí girando y pasando las fotos. Y bueno, sí, cumplir 40 años, yo siempre lo digo, es mi relación más estable. O sea, es impresionante para mí pensarme para atrás y pensar en el recorrido que uno tiene en este tiempo, en todo lo que ha pasado. Yo soy hijo de la democracia. Esta librería empezó el 1 de junio del 83. A los 2 meses subió Alfonsín y para mí eso tiene un valor infinito. Los que vivimos nuestra adolescencia y nuestra juventud en represión y en dictadura, el 83 fue abrir todas las ventanas, abrir todas las puertas, todas las ideas, poder empezar a tener diferencias sanas, a poder expresar lo que uno sentía. Y yo siempre dije que la librería es eso, que un librero puede tener una ideología, pero que la librería tiene que tener toda, ¿no? Entonces, vamos a empezar una charla entre nosotros dos, contando básicamente lo que es ser un librero y lo que es sostener un negocio 40 años en un país que es una montaña rusa, más allá de los 40 años de la democracia. No son gobiernos que hayan ayudado a negocios como librerías, que tienen una importancia estética y vital para el turismo. Las librerías de Buenos Aires son únicas, los libreros de Buenos Aires son únicos, y se le tendría que dar mucho más pelota de lo que se da desde el Estado. Por eso agradezco a Leonora y agradezco a Cultura de San Isidro que nos inviten. Nunca habíamos tenido un homenaje ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30, nos toca a los 40. Empiezo entonces preguntándole un poco al jefe, mi padre, el que llamo afectivamente jefe, jefecito, patrón. ¿Cómo fue empezar con No Tan Puan? Es una pregunta fácil, una historia que yo ya he escuchado, pero que me parece que es hermosa, es importante y tiene que ver con un momento muy importante suyo, de la historia argentina contemporánea, de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo nace No Tan Puan y en ese momento Boutique del Libro y cómo empieza este recorrido? En ese momento se llamaba Boutique del Libro. Yo tenía 23 años, recorría todas las universidades, no me gustaba ninguna, iba a la universidad, de la única forma que mi viejo me siga pasando guita. Y hasta que un día le dije, mira papá, yo no voy a hacer una carrera de 6 años, no puedo, un montón de cosas. Y tuve la suerte que una librería de Martínez sabía que yo era un lector, porque lo único que hacía era leer en ese momento, y me dijo, mira, quiero poner una librería en San Isidro, me gustaría que vos me acompañes. Él había tenido una experiencia previa que le había ido mal, y yo le dije, yo no tengo un peso partido al medio, y él me dio la oportunidad y me dijo, trabajá un año gratis y yo después te hago socio. Hablé con mi viejo y mi viejo me bancó ese año, y así empezó la librería Boutique del Libro de San Isidro. Empezó con los libros que se ponen así, porque nunca uno tiene la cantidad. Cuando ya uno pone los libros así es que le está yendo bien. Al principio no nos daba para cubrir todas las estanterías, entonces los poníamos parados. Y fue un trabajo, se empezó con mucha pasión, rescatando cliente por cliente, tratando de tener una personalidad, aprendiendo sobre la marcha, porque uno cuando empieza a ser librero no entiende nada. La librería es un negocio mucho más complejo que lo que parece desde afuera, manejarlo desde adentro.
y uno aprende los cachetazos, ¿no? Pero era una librería que tenía eso, ¿no? Al pie de la democracia, veníamos juntos. Entonces, eso era, se sentía en la gente, se sentía en la vuelta a aparecer libros, en el final de las prohibiciones, en el poder leer de todo. Todavía recuerdo que habían censurado la Cuba electronítica porque decía Cuba. O sea, uno tiene muchos recuerdos de lo que fueron pasando, pero crecer en democracia en una librería creo que tuvo que ver con que hace 40 años que estemos acá. Y después esa librería fue creciendo, muy poco a poco. Teníamos un sótano donde habíamos mandado todos los libros para niños y tengo muchos recuerdos de madres que me tiraban a los pibes en el sótano, se iban una hora y volvían a buscarlos. Y era parte de ser librero. Yo creo que parte de ser librero es una carga afectiva enorme que uno deja en su trabajo, en la relación con los otros, en el contacto con el otro, en la interacción. Alguna vez charlando con ella le dije, yo siento que ya la librería no es mía hace muchísimo tiempo, que es de todo el mundo, es de los lectores, de los escritores, de los músicos, de los artistas plásticos, de todos los que han pasado, ¿no? Uno pierde la posesión. Sí, yo creo que eso es también algo como del recorrido que yo llevo, al menos en Notampuán, de estos 40 años que lleva existiendo. Yo llevo 26 con ella, junto con mi hermana melliza Carmela, que hoy no está porque está de vacaciones, pero que está con nosotros porque es la tercera pata de este planeta hermoso que es la librería para nosotros. Algo de esto que dice papá de lo afectivo, de la librería como espacio afectivo, creo que a nosotras nos crió, además de como sujetos, como lectoras. Creo que pasa algo en Notampuán, que es algo que nosotras ahora como libreras tratamos de recrear, pero que es creo que algo de lo que yo aprendo y fui aprendiendo del oficio, no solo de parte de papá, sino de otros colegas libreros que nos fueron enseñando en el camino y mostrándonos un montón de cosas, como Nacho Marmárides, Viole Jiménez Zapiola, Santiago Lemuán, colegas que nos enseñaron, donde hay algo de lo personalizado del vínculo entre el librero y lector, respecto de lo cual me gustaría preguntarte, como, ¿qué es lo que vos sentís que es distinto en tu espacio, en otros, en relación con esos afectos y con esos vínculos? ¿Cómo pensás que se fue armando y cómo se fue generando ese espacio tan cálido? ¿Cómo lo fuiste encontrando? Si era una idea, un proyecto, si se fue dando naturalmente, si... Casi como una familia, ¿no? Sí. Algo de un sentido familiar en el negocio, ¿no? Ustedes dos terminaron de completar toda esa historia, ¿no? O sea, yo nunca lo pensé, pero pasó. Y yo creo que el vínculo lo vas armando en el día a día, ¿no? En la humildad. Yo siempre digo que si el librero tiene que luchar algo todos los días es en mantenerse humilde. O sea, al lector hay que darle el libro que el lector viene a buscar y no el que el librero piensa que tiene que leer. O sea, en eso hay que cuidarse mucho porque ahí se puede caer en una soberbia como lector, ¿entendés? Entonces, yo no leo Wilbur Smith, pero si alguien quiere leer Wilbur Smith, yo no le voy a dar Joyce. O sea, es un poco eso, es tratar con muchísimo respeto los gustos ajenos. Nunca burlarse del gusto del otro, porque lectores somos todos. El de Mafalda, el de Asterix, el de Proust, todos somos lectores. Sí. Nada, y fuimos armando, me fui quedando vacío, solo vendiendo libros. Nosotros estábamos en el local de la esquina, donde ahora está Fredos, los del barrio saben. Estuvimos ahí hasta el año 95 y yo ya sentía que necesitaba más algo como gestor, que solo el hecho de despachar libros no me terminaba de cerrar. Yo tenía locura con la música y yo necesitaba un espacio, no una librería, un espacio, que eso es Notampuán. Notampuán es un espacio. Y en el espacio entramos todos. Entonces, esa es la idea de Notampuán, ¿no? Entra el artista plástico, entra el músico, entra el escritor, entra el lector y entra el que viene y no compra nada. Ese también entra. Ese también está. Sí, yo creo que hay algo además, como de lo que pasa con la librería, en tanto
librería independiente, como algo que siento que es de alguna forma un archipiélago muy hermoso que sucede en Buenos Aires, en el AMBA, en Argentina cada vez más, del circuito de librerías independientes, como de espacios súper personales, donde hay esto que él decía quizás como de no un culto al librero, pero como un oficio y una formación de librero que es muy afectiva y que tiene que ver con una conexión muy genuina y amorosa con eso que sucede. Me gusta también pensar en Notampuán como librería independiente, porque en realidad en sus orígenes Notampuán empezó siendo esto, parte de una cadena de librerías y que fue forjando con el tiempo un espacio que se fue agrandando, que fue permitiendo el bar, los eventos de música, las lecturas, y que la editorial, y que eventualmente fue tomando su propio nombre y afirmándose como espacio independiente. Como también me gustaría preguntarte un poco por eso, que hables como de cómo fue ese momento bisagra de dejar de ser boutique y pasar a ser Notampuán. Creo que tiene que ver con ustedes. O sea, yo soy un agradecido a Boutique del Libro como empresa cuando me dio un lugar y yo fui parte, pero también es cierto que yo sentía que mi librería tomaba un camino que no era el camino que tomaba la empresa. El único arrepentimiento que tengo quizás es no haberme ido unos años antes, pero cuando las chicas vinieron y empezaron a ser libreras y yo veía que tenían un vuelo, porque tenían un vuelo, o sea, tienen lo intuitivo que pueda tener yo, pero tienen lo académico que yo no tengo. Entonces, cuando ellas llegaron, yo percibí que Notampuán era, que no éramos Boutique del Libro, que había algo que entre los tres teníamos que poner, y fue Notampuán. Un nombre que a muchos les gustó, a muchos les divirtió y a muchos les molestó. Ha habido idas y vueltas por escrito de enojos y todas esas cosas, pero bueno, es un juego. Puan es donde está la Universidad de Filosofía y Letras. Notampuán era simplemente decir que la literatura no es exclusivamente académica, que es un concepto que nosotros realmente creemos. Eso es mucho más amplio a cerrarlo a un espacio universitario. Y nada, y estaba dicho, me parece que ya Notampuán estaba sola, Boutique del Libro San Isidro. Y la transformación de Notampuán realmente me generó un lugar mucho más seguro a mí en el mundo, porque estaba trabajando para lo que yo había decidido, y la llegada de ustedes dos terminó de posicionar ese espacio. ¿Y cómo sentís también el puntapié de la editorial Notampuán para independizar la librería? ¿Cómo fue ese camino como gestor para vos? Yo primero encontré un libro que me dio un cliente, que lo leí, me gustó mucho y ahí dije, este libro merece una editorial. Nunca pensé que iba a poner una editorial y sacar libros. O sea, primero me llegó el libro y dije, bueno, probemos. Y probamos y empezamos. Tener una editorial independiente en este país es bravísimo, desde lo económico, desde sostenerla, desde la distribución. Es muy complejo. Es muy complejo. Y este es un país que está lleno de futuros escritores, hay más manuscritos que calles, o sea, yo tengo mis mesas de luz que explotan y hay calidad, lo que pasa es que uno no da abasto, uno publica 3 libros por año, yo soy una editorial muy humilde, no tiene personal fijo, o sea, somos los que somos y vamos contratando freelance para terminar cada libro, y es una editorial que existe por la pasión que uno le pone, si no, no tiene ninguna razón. Si yo le muestro a alguien los números, me dicen pibe, bueno, pibe ya no, me dicen señor Serrano. No lo haga más. Pero no lo van a lograr. Así también uno llega a 4 años diciendo no lo van a lograr, porque hemos pasado hiperinflaciones, la crisis del 2008, la del 2011, la del 2015, todos te dieron para que tengan, todos te dieron para que tengan, pero los gobiernos pasan y la librería queda. Eso también siempre lo tuve claro, ¿no? Ahí tiene que ver con el aguante, dirían en la calle, en la cancha, sí, y con la resistencia en los ambientes más culturales. Sí. Ahora pregunto yo. Ok. Yo nunca yo sabía su pasión por la lectura porque la tienen desde chica, pero nunca me había imaginado que el camino de libreras, o sea, ¿cuándo te empezaste a sentir que la librería te iba a coaptar? ¿Cuándo sentiste que había un destino para vos ahí?
O sea, yo eso, soy lectora desde siempre. Hubo algo muy hermoso igual con nuestro camino como lectoras, hablo por mí y por mi hermana Meca, que tiene que ver con que crecimos en este ambiente toda la vida, pero nunca fuimos forzadas, ni por él ni por mamá, a leer. No era una obligación, era como un acompañamiento en el espacio donde habilitaron como muy amorosamente nuestra curiosidad por los libros. Entonces yo siempre me sentí lectora. Creo que sobre todo me sigo pensando como lectora, antes que como librera, antes que como escritora, antes que como licenciada en lo que sea. Me pienso como alguien que lee. Al mismo tiempo, en la adolescencia éramos brutalmente tímidas, particularmente yo, casi hasta lo fóbico. Y en los últimos veranos de mi adolescencia, como a partir de los 15, empezamos a trabajar en la librería durante los veranos, durante las navidades, como entrar en contacto con ese mundo, sobre todo para no tener a una piba de 15 años boludeando en casa, deprimida sin saber qué hacer. Fue como, bueno, venía a la librería a mediodía, hacé algo, salí. Y algo de ese contacto con la gente, siendo tan brutalmente tímida y tan angustiosamente tímida, empezó como a soltar un poco eso y como a hacerme encontrar algo muy lindo y una forma de conversación muy posible, en un ámbito que para mí era muy imposible, que era hablar con personas. Donde encontré una forma de comunicarme, de entrar en contacto y de poder dialogar, como de encontrarme con otros a través de la lectura, de una conversación de, che, este libro es increíble, y como encontrar a alguien que puede hablar con vos de eso fue como, ahí siento que estuvo como el clic de decir, no soy solo lectora, o sea, soy una lectora que quiere hablar con otros lectores, sobre todo, y creo que eso es ser librero, un poco, encontrar ese espacio para compartir la lectura y para repensar la lectura y para descubrir cómo se va abriendo sobre sí misma y cómo yo también fui creciendo gracias a esas conversaciones. Una de las cosas más lindas de la vida es recomendar un libro que a uno le gustó mucho. Sí. O sea, cuando uno hace eso, siente que el oficio, que está todo bien, ¿no? Sí. O sea, hay algo de eso, ¿no? Y a mí hay algo que me gusta mucho, que me va pasando cada vez más, que también siento que tiene que ver con esa humildad quizás de la que vos me hablabas, que es recomendarle un libro a un cliente, a un lector, y que te devuelvan una recomendación, como descubrir cosas porque nuestros clientes, lectores, también nos empiezan a entender, así como nosotros los empezamos a entender a ellos. Es muy emocionante. O sea, creo que hay algo ahí del oficio que es muy mágico. ¿Qué es eso? Tiene que ver con los encuentros. Además, los libreros necesitamos a los lectores, porque nadie da abasto para leer todo lo que sale. Entonces uno chupa de los lectores. Yo hago eso todo el tiempo. O sea, le estoy vendiendo algo y le digo, ¿qué leíste? ¿Qué te gustó? Entonces uso bien usado, uso eso como librero, y creo que lo hacemos todos eso, Sí. ¿no? El ida y vuelta en una librería de tantos años. Una de las cosas que impresiona de tener 40 años de librero es que uno reconoce ya muchas generaciones de una misma familia y me emociona mucho. Sí. Hay algo muy como de eso que decías al principio, como de que la librería ya no es nuestra. Es eso, yo creo que la librería tiene algo que la diferencia de otros lugares y que es lo que nos ha llevado a cumplir 40 años en el lugar, que es esta como conexión y esta como algo de, bueno, nosotros como familia, porque lo somos, vía lazos sanguíneos, pero como de una construcción de una, no sé, esa idea de una familia que se elige, como del no tan buen como un espacio genuino de amistad, y de amistad como gesto punk, no sé, como que no sea, no sé, yo personalmente me cuestiono mucho el mundo del trabajo, es algo que estoy como pensando y sufriendo todo el tiempo, como cómo hago para ser una persona en un capitalismo voraz que odio, que me deprime, que me drena. Y creo que tiene que ver con algo de esto, de construir algo afectivo, de encontrar una forma de que el trabajo no sea solo trabajo y no sea solo la frialdad y la crueldad del vínculo de compra-venta. Que creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo de vos, sobre todo, de mamá, cuando mamá era librera, de todos nuestros colegas que nos enseñaron, de
que se han vuelto nuestros amigos. Pasa algo muy hermoso con el equipo de trabajo en Notampuán, que es que nos amamos. O sea, yo a mis compañeros de trabajo los amo. Y nos quedamos después de horario y nos emborrachamos juntos en la librería y nos encontramos y nos extrañamos y nos queremos. Que es lo que permite que el trabajo sea trabajo, no sé, que la vida sea vivible. No, y además, a través de todos estos años también hay mucha gente que nos fue acompañando. Acá hay muchos amigos, a los amigos que vinieron hoy, loco, los voy a querer toda la vida. Acá ya, como le decía a Mili, hoy en la 40 mañana. años con 40 grados. O sea, así les hago a los que vinieron hoy a tomar cerveza a la librería después. Pero realmente hay un recorrido de la librería que hay mucha gente que nos viene acompañando hace tiempo. Allá atrás está Nacho Iraola, director editorial durante muchos años de Planeta, pero cuando empezamos venía de prensa y empezamos juntos, hicimos un recorrido de nuestras carreras juntos. Hemos tenido charlas con escritores con 2 personas, hemos pasado por un montón de situaciones y hemos creado un nicho. O sea, él lo vio lo que pasaba en San Isidro, él lo vio antes que nadie, vio que después de traer un escritor, un Hellman, un Saramago, un Vázquez Montalbán, una Rosa Montero, el que sea, después había un asado, y después había una mesa, y después no se hablaba tanto de libros. O sea, yo cuando llego al mundo del libro, los escritores tenían una solemnidad enorme en el relacionarse con el público. Y yo, una de las primeras cosas que quise romper desde Notampuán fue eso. Un escritor es un amigo más. Y lo que quiere es que lo trates como ese amigo más, no que lo pongas en un lugar allá arriba. Entonces esos asados fueron deconstruyendo y rompiendo toda esa cosa, ¿no? O sea, a mí me escribía Saer cuando vivía en París, cuando venía para Buenos Aires, y decía, Fernando, voy, prepárame mollejas. O sea, entonces yo ya con eso, el Gordo Saer en mi librería, ¿viste? O Juan Hellman recitando con una voz monocorde. Iban pasando cosas que hoy las veo como increíbles, pero que en el momento eran la vida cotidiana, uno no le ponía, ¿no? De hecho, en el archivo hermoso de fotos que está circulando por ahí, por alguna de las pantallas, probablemente vean las únicas fotos de Saer y de Sábato sonriendo. Bueno, Sábato venía mucho, no solo a dar charlas, sino venía al bar, porque venía con Elvira, que era su mujer, iban al fondo, porque sabían que nosotros no le íbamos a decir al público que Sábato estaba al fondo, porque Sábato era como el Diego, o sea, se acercaba, se llenaba de gente, lo rodeaban. Y entonces, como él sabía que le respetábamos esa intimidad, que creo que también eso es parte de Notampuán, respetar la intimidad del otro, ¿no? Entonces, pasaban cosas así, de ir uno haciéndose amigo de esos escritores a través de la historia y a través del tiempo. Es una historia de amor. Sí, y es una historia de amor también como que creo que es algo que por suerte se sigue dando en el mundo del libro acá, con mucho entusiasmo y mucha alegría, volviendo un poco a esta idea del circuito independiente, de los editores independientes, las librerías independientes, de esta feria hermosa que está acá al lado, de esto, pequeñas y grandes editoriales alucinantes, donde la amistad es como el pilar sólido o sea, la amistad, el cariño, la cooperación, como un pensamiento muy comunitario, donde esto, así como está el tío Nacho, están amigos del mundo del libro, ¿qué es eso? Empezaron siendo colegas del trabajo y se fueron volviendo gente muy importante para nosotros. Como pienso el año pasado cuando tuvimos la inundación, que fue dramático, o sea, fue como el peor año laboral de nuestras vidas en mucho tiempo. Se acercaron colegas, o sea, pienso en Fede Gori, un amigo que está acá, que lo amamos, pienso en clientes, pienso en ex compañeros de trabajo, que vinieron con secadores de pelo a sentarse con nosotros 10 horas a secar libro tras de libro, por amor. Señoras del barrio que venían con sus secadores, fue muy emocionante. Sí, hay de hecho todavía algunos secadores de pelo secuestrados en Notampuán, si alguno es suyo pueden venir a reclamarlo. Pero algo de eso es uno de los, o sea, algo con que estar agradecidos y al mismo tiempo algo de lo que creo que nos funda y nos sigue construyendo como espacio, al menos en el deseo que nosotros tenemos de cómo queremos, qué espacio queremos ser, qué librería queremos ser, cómo nos queremos pensar como trabajadores. No, y haberla aguantado todo este tiempo
ha sido increíble, porque la verdad quebramos varias veces, tuvimos que vender acciones, volverlas a comprar, porque los accionistas que nos compraban después nos decían, esta librería es solo de ustedes, no puede ser socio nadie de ustedes. Es un quilombo esto. Entonces, muchas veces nos ha pasado de eso, tener que, a punto de cerrar, hacíamos cosas que no queríamos hacer porque no teníamos más remedio, pero yo sin esa librería no existo. O sea, es... Y lamentablemente nosotros tampoco. Hay una historia, estamos a ir cerrando, ya hasta acá nos va a matar, ¿no? Pero bueno, hay una pequeña historia para contar, para que entiendan lo que significa No Tan Pan para nosotros. Es cuando fue Quino. Nosotros hicimos trabajamos muchísimo para tenerlo a Quino en la librería. Quino, como una vez escribió Mili, es todo lo que está bien. Entonces nos representaba eso. Logramos que venga. Vino un día y muy pocos días antes habían diagnosticado a la mamá de las chicas, a Maigua, otra Luz que estuvo en la librería, otra Estrella que estuvo en la librería, y le habían diagnosticado un cáncer muy duro, y cuando terminó la charla, él me encuentra a mí muy abajo, muy llorando, y se me acercó, me consoló, me abrazó, y quedó ahí, se fue. Al día siguiente yo llego a mi casa y Maigua me dice, me llamó Quino, habló media hora conmigo. Nos mandó un ejemplar del Toda Mafalda dedicado a mamá, muy lindo. Nunca lo puedo contar. No. No, que en algún lugar me sacude, pero realmente fue sentir, qué tipo, loco, es Quino. Averiguó él el teléfono, ¿entendés? Yo no se lo di. Llamó a alguien, averiguó mi teléfono, llamó, habló con Maigua media hora. Lo voy a querer toda la vida. Pero bueno, esos son como, creo que algo de un ejemplo así hermoso y conmovedor de bueno, este deseo de familia que seguimos sosteniendo, que espero que nos sostenga muchos años más como librería. Porque Quino era familia a su vez también, era como eso, ¿no? Y es que sí, Mafalda. Y sí. Pero... Y fue eso. Y vino gente que yo no lo puedo creer, yo miro para atrás, uno mira el catálogo de gente que pasó, las fotos de Ale Guyot. Ale Guyot es un fotógrafo que creció al lado nuestro, empezó el trabajo con nosotros y hoy tiene el archivo de escritores más importantes de Buenos Aires y es uno de los mejores fotógrafos, quiero decir, que existen hoy en día, ¿no? Entonces ver toda esa gente que trabajó con uno, que hoy está en lugares importantes, que creció, que se desarrolló, que fuimos juntos, es muy emocionante. Y, o sea, lo que a mí me gusta, o sea, creo que tengo la suerte, o sea, lo lindo de haber crecido en este espacio que ya era este lugar donde pasaron todas estas grandes figuras y estar ahí desde antes de leer a toda esa gente. Como que por momentos yo me siento fan de la librería, como no puedo creer que ese lugar sea así hace tanto tiempo, pero como en esta lista de anecdotario de cositas, yo miro las fotos de Ale Guyot de cuando fue Pedro Lemebel y se me paran los pelos, no sé, era una loca, era como algo que estaba fuera de época y que en una librería en el casco histórico de San Isidro venga esta loca y se llene de gente y... Una loca trans llena de pieles y joyas en el medio del casco histórico de San Isidro, ahí dije, estamos haciendo las cosas bien. O sea, como... Hay algo que estamos haciendo bien, ¿no? Esa apertura como a mí a todo. Y Lemebel, sí. Siento que la librería tiene algo, o sea, lo que a mí me emociona y lo que yo espero poder sostener de la librería en este camino como librera es No Tan Pan como catedral del amor y del punk al mismo tiempo, como algo de un lugar rebelde y amoroso en simultáneo. Pero igual, más allá de la pasión, del afecto y del amor, mis dos hijas son dos tremendas libreras que han curado la librería, la han refrescado, la han ayornado, le han dado algo que por más que uno se quiera hacer el pendejo, el tiempo pasa y uno va perdiendo el contacto con un montón de literatura que está ahí, que está fluyendo, y ellas la tenían, ¿entendés? Entonces incorporaron todo eso y no me dejaron envejecer, ni a mí ni al negocio. Creo que eso también tiene que ver con que haya durado tantos años, ¿no? Y acá estamos. Sí, 40 años después. Ya no llueve. Vamos a hacer como... Voy a nombrar, ¿sí? Claro.
Gracias. Saludo maratónico de agradecimientos. Para terminar, quiero saludar a algunas personas que tienen mucha importancia en la librería y en mi vida privada. Primero quiero nombrar a 3 amigos del alma que hoy vinieron, que son Pablo Brown, Jorge Consiglio e Iñaki Chavarría. Son mis amigos que todos los meses nos juntamos a comer. Y beber. Son héroes. Quiero agradecer a Horacio Batellini, dueño de la Boutique del Libro, que fue el que me dio la primer mano, confió en mí en una época que yo no confiaba en mí. O sea, tiene un doble valor. Yo no me hubiera dado el trabajo que me dio él. Yo estaba de joda todas las noches. O sea, no, así que Tres encargados que se hicieron cargo de la librería en situaciones difíciles, porque en 40 años hay muchas situaciones difíciles, que fueron Nacho Marmárides, Santiago Lemoine y Ezequiel Seco Martínez, 3 amigos, 3 hermanos que han sido Violeta, amiga de Viole, Jiménez Apiola, gente de la cocina. La gente de la cocina para mí, cuando murió la mamá de mis hijas, el sostén mío fue la cocina de la librería. Era el lugar para duelar. Sí, nuestras madres postizas. Bueno, estaba Rosa, Amelia, Matías, a quien me maneja las redes hace muchos años, que son los tipos más talentosos que yo conozco, que maneja el Facebook, la tía Boutique, a Mariano Donadío, hombre casado como pocos, al Pocho Sabogal y a los hermanos Sabogal, que los dos trabajan en la librería. El Pocho es el creador de la Nota en Jam y es el que está manejando hoy toda la parte artística del fondo de la librería. A Julia Leguizamón, que inventó la Notanzón, a Uchi Cerviño, que inventamos la Notangotán. O sea, la librería es una dinámica, con esto por ahí quiero terminar, es una dinámica infinita. O sea, no se puede parar, hay que estar todo el tiempo generando. Más allá que no todo sea bueno, porque no todo es bueno. Hemos tenido charlas que si no tocábamos el timbre a vecinos o sentábamos a la gente de la cocina, no teníamos con qué llenarlas. Las primeras charlas no nos daban un escritor nadie. Las editoriales no nos conocían. Te trataban de San Isidro como si estuvieras en Catamarca, sí. En Chaco como Quirós. O sea, te mandaba, o sea, costó mucho generar un ritmo y que nos den los escritores, pero una vez que vieron cómo la pasaban, nunca dejaron de venir. Yo quiero sumar a esa breve lista de agradecimientos al equipo de Leer con los que hemos trabajado y que ahora nos invitan a ser parte de esto y nada, es muy hermoso. A Helio, a Cami Fabri, a Pablo Méndez, que además son otros amigos adorados. A Maki Chegaray, que trabaja con nosotros en el sector de infantiles y es una ídola y una amiga. A todos los que fueron agradecidos por el jefe. A Leonora le quiero agradecer. A Leonora busca los privados, sabe cómo conectarse con los privados y tratar de hacer una comunión entre el Estado y el privado. No es fácil. No es siempre fácil, pero tiene el coraje para hacerlo y no sé si en muchos municipios eso lo hacen, así que desde el lado del privado te lo agradezco muchísimo. Bueno, y a los clientes y a los amigues y a todos los que escucharon, y a Meca, que no está, pero... A mi hija divina Meca, sí, que está en la playa y nos dijo, pásenla lindo, con una manito casi. Porque es la mejor de todas. La mejor de todas. Nada, gracias. Muchísimas gracias. A Marcelo. El aplauso sostenido para esta lindísima exposición de Fernando Pérez Morales y Milagros Pérez Morales, quienes están celebrando los 40 años de la librería Notanpuan con Marcelo también. Muchas gracias, felicidades. Bueno, los invitamos a que se queden porque en minutos nada más seguimos con más mesas de disertación en esta primera jornada del Festival Leer aquí en San Isidro.